América vive una crisis defensiva, Necaxa está viviendo un centenario de terror y Miguel Herrera está en uno de sus peores momentos como entrenador. Hoy analizamos la jornada número 5 y 6 en Fuera de Banda. Bueno, como sabrán, hubo jornada doble, así que repasaremos un poco los resultados de la jornada 6, la última que se ha vivido en la Liga MX, empezando por la victoria de Puebla sobre Juárez. Importante resultado para Puebla, que venía de muy malos resultados. Cambiaron de técnico a media semana y les resultó. Técnico que debuta gana y vencieron a Juárez, que era una de las sorpresas del torneo y lo sigue siendo. Creo que mereció un poco más en el partido y hubo bastante polémica arbitral. Pueden ir a mi TikTok a ver el video que hice sobre el partido. Y bueno, después tuvimos el empate entre Tijuana y Mazatlán. Es sorprendente lo mal que está Tijuana. Ya hablaremos más adelante del equipo de Miguel Herrera, en el que está en uno de sus peores momentos como entrenador, y empataron a 1 contra Mazatlán. En los partidos que ya tuvimos el día sábado, Atlas empató con Toluca en un partido que no pasó mucho, la verdad. No será recordado este partido en el Jalisco como uno de los mejores de la historia. Un partido aburridísimo, pero es un resultado importante para ambos equipos. Toluca no pierde visitante y Atlas recupera un poco de confianza. Después tuvimos el empate entre América y León, que sobre todo hablaremos de América por su mal momento defensivo que tuvo en las 2 jornadas que hemos tenido. No ha podido mantener su portería en ceros y otra vez recibió un gol y el siguiente partido se lo perderá su mejor defensa. Kevin Álvarez salió expulsado de este partido contra León y veremos cómo recompone Jardine su defensa. También tuvimos el partido entre Santos y Chivas. Derrota de Chivas, que pierden su invicto y el liderato de la tabla general. Victoria de Santos, que sobre todo con su poderío ofensivo que por fin está demostrando. Harold Preciado, Duván Vergara, Bruneta son un equipazo en ofensiva y lo tienen que demostrar en este torneo. Y ya le ganaron al mejor equipo del torneo. Alexis Vega tuvo un berrinche terrible, perdió la cabeza por completo y se fue expulsado también del partido. Es muy triste ver a Alexis Vega en este nivel, sobre todo después del mundial que había hecho y del buen momento que vivía. Veremos si puede recuperar su nivel y si Paunovic le ayuda a volver a ser un referente de Chivas. También tuvimos la victoria de Querétaro sobre Necaxa, un resultado importantísimo para el equipo de Gallos, que sigue siendo la revelación del torneo y de la Liga MX en general. El equipo de Mauro Gerg lo está haciendo bastante bien. Y que hablar de Necaxa, que parece que va a despedir a su técnico, que va a buscar otra salida en su centenario. Recordemos que están de festejos en el equipo de Necaxa y están haciendo un torneo pésimo. Son últimos de la tabla otra vez. Después tuvimos la sorpresiva victoria de Pumas y de Cruz Azul frente a los equipos regios. Tigres y Monterrey pierden esta jornada frente a los equipos capitalinos. Empezamos hablando de Pumas, que hizo un gran partido, la verdad. Otra vez se encontraron en la cancha el equipo de Mohamed y Tigres no apareció en CU. La falta de Guiñac le pesó mucho al equipo de Tigres y Nico Ibáñez no está en un buen momento. Por su parte, es importante hablar de Pumas y que sus 2 delanteros se vuelven a reencontrar con el gol. El Toro Fernández y Dineno vuelven a anotar. Sí, Dineno lo hizo de penal después de una pequeña discusión con el Chino Huerta, pero me parece que es una gran noticia que sus 2 delanteros estén en un buen nivel. Por su parte, Cruz Azul revivió en este torneo, ya no está último en la tabla general y vencieron a Monterrey, uno de los mejores equipos del torneo, que no tuvo un buen partido. Me parece que Cruz Azul pudo ganar por mucha más diferencia. Antuna sobre todo estuvo muy impreciso y Cruz Azul tiene mucho margen de mejora, sobre todo ahora con ya los refuerzos un poco más asentados y con oportunidad de tener más entrenamientos y haberse sacado la presión de seguir últimos. Creo que puede ser un torneo en el que Cruz Azul compita y compita bien al final, sobre el final del torneo. Y por último, hoy tuvimos la sorpresa, bueno, no es tan sorpresa tampoco, de que San Luis ganó en Pachuca y con esto se convirtió en líder de la tabla. Hablaremos un poco de ellos en la tabla general, ya que es la primera vez desde esta nueva franquicia que se colocan como primeros de primera división. Es increíble el proyecto que antes era de Jardine y ahora con un nuevo técnico lo siguen haciendo bien y obtienen muy buenos resultados.
Así que pasemos a esa parte en la que hablamos de la tabla general. Sí, la tabla general no está viendo mal, la comanda el San Luis con sus 13 puntos. Por diferencia de goles superan a las Chivas, que fueron los principales durante algunas jornadas. Ahora están segundos después de su derrota contra Santos. Juárez, el sorprendente Juárez, también está en tercer lugar y Pumas ya está en cuarto. América, que a pesar de tener una de las peores defensas del torneo, está aquí. Y todas las dudas que hay sobre Jardiné están quintos, con un partido menos que todos los equipos que están por encima de ellos. Después está Tigres, que tiene un inicio de torneo más o menos regular. 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es un buen inicio de torneo. Después está Santos, Monterrey. Es importante recordar que Monterrey tiene 2 partidos menos que la mayoría de sus rivales, por lo que puede subir bastante e incluso puede alcanzar a Chivas y a San Luis con 13 puntos. Después está León, que no ha tenido un buen arranque. Querétaro, que ya lo comentaba. Y Querétaro un buen arranque y estar décimo, sí, pero tiene las mismas posibilidades de Monterrey de escalar a la primera posición. Tiene 2 partidos menos. Sí, son muy complicados frente a América y creo recordar que Monterrey. Pero bueno, veremos qué hace el Querétaro. Después está Atlas, Toluca, Mazatlán, Pachuca. Hace no mucho fue el campeón y ahora está aquí en la posición número 14. Tijuana, que ya hablaremos más adelante. Cruz Azul, que como comentaba salió de la última posición de la tabla. Ya están en el puesto 16. Puebla, que no levanta el Puebla y creo que también ya cambiaron de técnico. Veremos si el equipo reacciona. Tuvieron un buen arranque, pero creo que les falta para poder competir. Y en el último, Necaxa, que en su centenario estar último creo que es una muy mala idea y para nada estaban mentalizados para esto. Y también, en un poco una noticia un poco out of context, Necaxa parece ser que Heriberto Jurado, el joven que es de lo mejor que hay en el equipo, podría llegar al Barcelona. Es un rumor que hay. No sé qué tanta validez le podamos dar. Llegaría al filial, tampoco llegaría al primer equipo, pero es una buena noticia, ¿no? Que Heriberto Jurado pueda emigrar a Europa y hacerlo a uno de los mejores equipos del mundo, como sería el Barcelona. Veremos. De momento es un rumor. No hay que prestarle mucha atención, pero porque suena un poco extraño que Heriberto Jurado llegue al Barça B. Pero veremos cómo se desarrolla esa noticia. Aquí te lo informaremos. Bueno, en los temas un poco particulares que hablaremos en esta ocasión, empezaremos hablando de América y su crisis defensiva. El equipo de Jardiné no se ha adaptado todavía al sistema del técnico brasileño y está sufriendo bastante. Sobre todo, como comentaba, fue jornada doble y el partido contra Necaxa lo sufrió mucho. 2 goles por remate de cabeza y otra vez contra León sufrieron en esta vía. Y lo que me preocupa es que no va a haber fichajes. Parece ser que no llegará el central que espera Jardiné y que porque la salida de Néstor Araujo al AEK de Atenas se cayó. Así lo dijo Matías Almeida. Veremos si esto no es impedimento para que llegue un nuevo jugador. Parece ser que aún mantienen las opciones de que llegue un defensa central, pero me empieza a preocupar la calidad defensiva que tiene América. Israel Reyes no es el mismo que jugaba en Puebla y Emilio Lara, la otra opción que tiene América de jugar en la central, no está rindiendo bien. Incluso contra León ya fue suplente y jugó Román Juárez, el joven mexicano canterano americanista que está viviendo su primera oportunidad con el equipo de Cuapa en primera división. Veremos qué tal lo hace. Lo hizo bien. Fue correcto su partido frente a León. Tampoco fue el partido, no es Beckenbauer, es un canterano. Hay que tener paciencia con él. Pero sobre todo el nivel de Israel Reyes me parece un poco preocupante. Desde que salió Sebastián Cáceres del 11 no está siendo el mismo. Y bueno, ya por sí en América no era el mismo de Puebla. Yo aún confío en Jardiné. Creo que se debe tener más paciencia. Ya empiezan a haber comentarios de que debe dejar su puesto cuando lleva muy pocos partidos con todos los jugadores, creo que ninguno, y apenas está iniciando el torneo. Sobre todo pónganse a pensar en las pocas alternativas que hay por si quiere cambiar de América su técnico, y yo creo que mínimo un torneo se tiene ganado el técnico brasileño. Dejen trabajar a las personas y veremos qué pasa con América en esta pequeña crisis defensiva que vive. Recordar que ha recibido 6 goles en los 5 partidos que ha disputado y que se fue en las primeras de cambio en la Leagues Cup frente a Nashville
y también recibió un gol de cabeza. Es ahí donde más ha sufrido el cuadro americanista y veremos si llega un último refuerzo que salve al América o esperan a que Sebastián Cáceres se recupere de esa operación en la nariz después de haber salido lesionado frente al propio Nashville. Ahora pasaremos a hablar de Tijuana, otro de los equipos que está siendo protagonista negativo de este torneo, ya que se encuentran en una muy mala posición y el puesto de Miguel Herrera empieza a ser cuestionado. El entrenador desde que salió de América no ha podido ganar la mitad de sus encuentros. Tiene en sus 33 partidos un 44% de efectividad, lo que no es muy alentador para el equipo de Tijuana, y solo ha podido ganar 3 partidos dirigiendo a Xolos. Recordar que Xolos es uno de los equipos que más fichajes ha hecho 70 en los últimos torneos desde que hay repechaje, y no ha calificado a liguilla desde el Clausura 2019. Es muy preocupante la situación que vive Tijuana y no se ve por dónde Miguel Herrera pueda reconvertir al equipo. No juegan para nada bien. Esta jornada frente a Mazatlán no propusieron mucho, pero en un equipo muy limitado en ataque, sobre todo en ataque no se han visto bien, y con la incorporación de Charly González me empieza a preocupar el prestigio que está perdiendo Miguel Herrera, el que hasta hace poco era uno de los mejores entrenadores que había en la liga. Hoy está en un equipo que no se ve por dónde. Creo que empieza a abrir el debate sobre si Miguel Herrera estaba un poco sobrevalorado en su etapa en América y selección mexicana. Ya haré un video en particular hablando de esto, lo subiré a mi cuenta de TikTok para que estén al pendiente de ese tipo de contenido, hablando de si Miguel Herrera era un técnico sobrevalorado en su anterior etapa o es que ahora está viviendo un muy mal momento. Por último, hablaremos de la situación que vive Necaxa, que está en su año número 100. Están de fiesta en Necaxa, pero su torneo es pésimo. Es el último de la tabla general y parece ser que se quedaron sin técnico. Rafael Dudamel fue despedido de su cargo y veremos quién se hace cargo del nuevo equipo. Parece ser que Fentanes, el exentrenador de Santos, es una de las opciones, pero me parece muy complejo la situación que vive Necaxa, sobre todo por la falta de calidad que tiene en el plantel. No es tanto que estén jugando mal, sino que ¿cuál es el nivel que puede ofrecer Necaxa realmente? ¿Qué tanto pueden mejorar? Entiendo que se pueden mejorar en el esfuerzo, tal vez, en algunos automatismos, pero la calidad del plantel es la que hay. No da para mucho más el plantel que tiene Necaxa, y desde hace unos torneos se están viendo muy mal en primera división. Todavía recordamos el equipo de Edson Puch o el equipo del propio Brian Fernández, en el que Necaxa brillaba con grandes fichajes como Carlos González, que es el equipo que trae al jugador paraguayo a México, o Omar Lichnowsky, que también es el jugador chileno, llegó a Necaxa. Recordar esos torneos en los que incluso ganó una copa. Pero eso ya no se ve en Necaxa. El equipo está pasando un muy mal momento y no se ve por dónde pueden corregirlo. Y sobre todo en un torneo tan importante como el número 100, el año número 100. Es un equipo histórico el fútbol mexicano, uno de los equipos más míticos que hay en la primera división, y es triste verlo en esta posición. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal para más contenido sobre la Liga MX y también síganme en la cuenta de TikTok en la que subo contenido diario sobre el fútbol mexicano. Muchas gracias por ver este video.